presentación del programa del proyecto de construcción que ustedes seleccionaron. O sea, aquí ustedes ya evidencian todo el proceso que fueron desarrollando en forma paulatina para poder, ¿cierto?, entregarle a una empresa contraparte la solución que ustedes plantearon a partir de todo el trabajo previo que se hizo, la lluvia de ideas, la priorización, etc. Entonces, bueno, aquí les planteo los criterios de evaluación, que básicamente, ¿cierto?, eso se cumple con la rúbrica de revisión, no lo vamos a explicar. Y empiezan a explicarle el proceso, como cualquier otro documento. Entonces aquí les plantea la presentación de lo que es el desarrollo de la unidad número 3, hasta dónde apunta, qué pasa con los procesos constructivos en Chile, etc. Incluso hay algunos links de acceso como para encontrar más información genérica, etc. Eso tiene que ver con la parte informativa inicial. Luego, ¿cierto?, les dice en el segundo punto que en esta etapa ustedes van a entregar la propuesta del proyecto a la empresa contraparte. La empresa contraparte, entre comillas, ¿cierto?, sigue siendo esa empresa ficticia que era la EDOE para nosotros, ¿ya? Los datos ustedes ya los tienen, porque en algunos aspectos aquí también se lo están pidiendo como para evidenciar el trabajo con esa empresa, ¿ya? Entonces, en esta entrega de la propuesta, ¿cierto?, obviamente dentro de las etapas que van a tener que desarrollar, hay que justificar el proyecto, hay que enunciar las actividades que fueron involucradas para el desarrollo que se les planteó, hay que establecer cuál es la metodología de trabajo que ustedes usaron, el reconocimiento de los diferentes recursos que pudieron desarrollar, ¿cierto?, para evidenciar una serie de aspectos. Ustedes reconocieron trabajadores, materiales, equipos, herramientas, costos financieros, ¿cierto?, etc. En definitiva, ¿cierto?, el documento que van a entregar, que a grandes rasgos establece todo eso para poderle indicar a la empresa, ¿cierto?, esta es la mejora, esta es la viabilidad de la mejora y se tiene que hacer de esta manera. Debe ser un documento persuasivo. La idea es que ustedes lo presenten de una manera tal, ¿cierto?, que permita a la empresa entender esto fácilmente, ¿cierto?, y poder inclinarse por algunas de las soluciones que aquí se van a plantear. En teoría, ¿cierto?, es como que estuviéramos participando en una licitación. Hay varios equipos de trabajo, ¿cierto?, o varios grupos de análisis, y alguno de ellos se va a llevar este proyecto, ¿ya? En definitiva es como es el análisis. Los objetivos son, ¿cierto?, que ustedes pueden identificar el trabajo que deben realizar, explicar el por qué es necesario realizar ese trabajo, persuadir al lector o eventualmente al cliente o, en nuestro caso, ¿cierto?, una empresa colaboradora, de que los proponentes, que son ustedes, ¿cierto?, están calificados para desarrollar el trabajo que esta empresa colaboradora les plantea a ustedes. Entonces, acá les siguen explicando algunos aspectos, ¿cierto?, globales del desarrollo. Entonces dice, ¿qué hace que una propuesta de proyecto que presenta alternativas de mejora sea buena? Entonces, uno de los aspectos que tiene que cubrir es que el atributo, ¿cierto?, es la apariencia, que esta propuesta sea sólida, que tenga una apariencia atractiva, profesional por parte de ustedes, ¿cierto? Además que la información debe ser de fácil acceso para las personas que leen e interpretan esta información. Otro atributo es que la propuesta del contenido, ¿cierto?, sea coherente, que sea una propuesta sólida, que tenga un buen plan de trabajo bien organizado, que ustedes lo puedan fundamentar de buena manera. Si es necesario detallar una serie de aspectos, lo tienen que hacer, ¿cierto?, y van a profundizar en la medida que sea necesario profundizar. Si hay un aspecto que ustedes creen que es irrelevante o no es tan relevante con los demás, tendrá que tener la profundidad necesaria con respecto a eso y hacer más énfasis en otras cosas, que son las que eventualmente justifican esa situación. Entonces acá, más adelante, ¿cierto?, les plantean lo que yo les comenté al inicio, no se entrega una planilla tipo, la presentación, ¿cierto?, técnica por parte de ustedes como equipo, por lo tanto se les plantea que ustedes tienen que tomar la iniciativa con respecto a la estructura, la forma, pero sí les plantean, ¿cierto?, de que esto tiene que estar relacionado con un formato típico, ¿ya?, donde les plantean que la fuente para los encabezados, el tipo de fuente, los márgenes, los párrafos, etc. Y en algunos casos, ¿cierto?, ese documento uno se lo entrega listo y ustedes solamente trabajan sobre él. En mi caso en particular, muchas veces en otras asignaturas les he entregado documentos en Word. Si ustedes quieren, pueden tomar eso como base y hacer las modificaciones que tengan que hacer, no hay ningún problema, porque aquí no hay entrega de una base, la generan ustedes. Pero si ustedes parten de cero, tendrían que cumplir al menos con esos aspectos. No es necesario que lleven lo de INACAP. Sí, pues, obvio, si tú como INACAP estás presentándole a una empresa, eso sí. Entonces, ¿puedo tomar uno de los criterios?
Te lo acabo de decir. Pero tengo que hacerle modificación. Sí, pues, te lo acabo de indicar. ¿Pero qué sería modificación? Cambiar el tipo de letra. No sé, pues lo tenéis que ver tú. Pues. Lo que yo te estoy diciendo es que tú puedes tomar cualquier cosa, pero obviamente con base en lo que se te ha entregado acá en INACAP. Tienen que salir los membretes si tú le estás presentando como INACAP a una empresa. Ahora, la estructura la generas tú a partir de esta información. Lo que sí tienes que cumplir es que lo tienes que hacer con negrita, que los textos tienen que tener esas características. Y lo que yo te acabo de indicar es que en algunos casos se te ha entregado un documento base. Si tú quieres, puedes tomar ese documento base y modificar lo que tengas que modificar. Pero ese modificar lo que tengas que modificar corre por cuenta tuya y de tu equipo. Yo no te puedo estar diciendo si no, aquí te diría tome esta base y trabaje con esa base. Y lo que te están diciendo es que tienes libre albedrío, pero tienes que cumplir con ciertos parámetros. Lo mismo pasa con la presentación. No te entregan una base de presentación, pero tú como base de presentación ocupas la que la institución te entrega, o sea, está ahí acá. Continúo. Entonces, su propuesta, que en definitiva es el informe que ustedes tienen que hacer, va a tener diferentes secciones, diferentes encabezados, ¿cierto? Y muchas de ellas, por ejemplo, las páginas del título, ¿ya? O la página donde está como el encabezado inicial, dice, va a tener que tener el título del proyecto en mayúscula inicial. Este debe ser corto, en lo posible, ¿cierto? Lo más conciso. Puede referirse a un determinado resultado clave del proyecto y debe dar a entender al lector qué esperar de la propuesta o qué esperar del informe que ustedes han visto. Yo muchas veces se lo he marcado en las revisiones que le he hecho o que le hacía, ¿cierto?, en otras asignaturas. Oye, ¿qué pasa con el título? El título no indica nada. Y es por lo que le están diciendo acá. Oye, los títulos son tremendamente importantes porque tienen que reflejar qué tiene la información de su informe, hacia dónde apunta, en qué consiste, qué contenido voy a ver. Si es de publicación no puede decir informe técnico, ¿no? Porque eso no me dice nada. Entonces, a modo de ejemplo, ¿cierto?, señalo esa situación. Entonces, va a tener que establecer el nombre de la información de la empresa contraparte, y esos datos ustedes ya lo tienen, no va a tener que colocar. De la empresa o persona, ¿cierto?, de contacto, ahí solamente colocan los datos de la empresa, nombre del equipo y los nombres de los miembros individuales, o sea, de ustedes, ¿ya? La fecha y el lugar de entrega. Una imagen apropiada del producto o del proyecto o de la modificación que ustedes están generando, o bien un logotipo de ustedes como equipo, o si ustedes quieren ambas cosas. Se les va a pedir que desarrollen un resumen ejecutivo y el contenido del resumen ejecutivo tiene que tener estos aspectos, ¿ya? Entonces dice que hay que, en el resumen tiene que aparecer la declaración del desafío apuntando, ¿cierto?, al desarrollo del trabajo, cuáles fueron los objetivos que se plantearon, qué actividades claves desarrollaron, ¿cierto?, para poder ejecutar este proyecto, destacar cuáles son los logros o qué resultados obtuvieron, qué limitaciones, por ejemplo, del trabajo se dieron cuenta, ¿cierto?, cómo podría haberse afectado los resultados con respecto a esas limitaciones si es que las hubieron. Se supone que el resumen ejecutivo es un resumen del trabajo, y ahí lo que le están diciendo, oye, haga énfasis en estos aspectos. Tienen que establecer conclusiones a partir de los resultados que ustedes obtuvieron y cómo, ¿cierto?, estos contribuyen al conocimiento con respecto al campo de estudio que se desarrolló, ¿cierto?, en esta propuesta o en esta problemática que se les presentó. Hay que incluir recomendaciones para futuros trabajos, ¿cierto?, o proyectos que se van a desarrollar apuntando a la misma temática. Hay que establecer cuáles implicancias con respecto al trabajo, ¿cierto?, se generaron y que pueden aportar a la industria de la construcción o a la sociedad con respecto, ¿cierto?, al uso de esta vivienda, que es una vivienda, ¿cierto?, o con respecto al estudio, a la academia. Y hay que, obviamente, siempre incluir referencias con respecto a bibliografías que ustedes utilizan, ¿cierto?, para desarrollar los trabajos. Este resumen ejecutivo, en términos generales, desarrollando todos estos aspectos, no debería tener una extensión más allá que las 2 páginas, ¿ya? Y siempre tiene que tener un enfoque, ¿cierto?, en lo técnico. Luego, ¿cierto?, les plantean que su trabajo obviamente tiene que tener una organización. Y esta organización, ¿cierto?, cuando su trabajo tiene más de 10 páginas, que va a ser así, en este caso, el contenido de su trabajo debería tener también tablas de contenido, listas de figuras, si es que hubiesen figuras aclaratorias o figuras, ¿cierto?, que se utilizan para desarrollar tal o cual cosa, listas de tablas, ¿ya?,
Y si hay uso de siglas, también debería haber una tabla, ¿cierto?, donde me indique qué significan esas siglas, para poder entender de qué se tratan los trabajos. Y otro aspecto, ¿cierto?, que se les plantea, que es la propuesta que ustedes desarrollan debe tener diferentes secciones y encabezados, ¿cierto? Y en estas secciones debería, por ejemplo, salir la descripción del equipo líder. Entonces aquí dice equipo líder del proyecto, entonces aquí ustedes describen el personal del proyecto, que son ustedes, el equipo, ¿ya? Incluyendo los roles que ustedes se fijaron para ir desarrollando todas las etapas que fueron generando, ¿cierto?, durante el desarrollo de esta actividad. Luego que señalan esa situación, se les pide que generen un párrafo por cada persona que forma parte del equipo, ¿cierto?, estableciendo qué calificaciones tienen ustedes con respecto a su desarrollo, ¿cierto?, con respecto al equipo de trabajo, y qué funciones cumplieron en el desempeño, ¿cierto?, de todas las actividades que se plantearon para generar este proyecto. Luego se les pide que contextualicen antecedentes, ¿cierto?, y aquí describen los aspectos disciplinares, técnicos, sociales, económicos, culturales y políticos, si es que procede, a partir de los cuales, ¿cierto?, se inicia el proyecto. Entonces aquí ustedes, por ejemplo, ustedes en la temática de trabajo que se les planteó, ustedes estuvieron buscando información y se empaparon, ¿cierto?, de en qué consistían los decretos supremos 10 y 49. Entonces ahí tienen un aspecto, ¿cierto?, social, que tuvieron que averiguar, ¿cierto?, que tuvieron que contextualizar para ver hacia dónde apuntaba este proyecto, dónde iba a impactar, o a quiénes le iba a impactar, o de qué manera. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces después les piden, ¿cierto?, que ustedes planteen los objetivos del proyecto, y aquí proporcionan un desglose del objetivo del proyecto. La mayoría de los proyectos siempre tiene más de un objetivo. Nosotros sabemos que todo proyecto o todo desarrollo tiene un objetivo general y los específicos apunta exactamente a eso mismo. Y les plantean acá, ¿cierto?, algunos ejemplos. Otro elemento que tiene que tener su desarrollo, ¿cierto?, es enunciar el desafío. Sabemos que el desafío apunta a una mejora en la construcción de viviendas industrializadas, pero aquí dicen el por qué se está generando ese desafío, ¿ya? Sabemos cuál es el desafío, pero ¿por qué lo estamos generando? Entonces aquí a ustedes se les plantea una serie de aspectos que tienen que ir desarrollando en este punto, y el resumen de la solicitud de la empresa contraparte, evidenciar antecedentes con respecto a esa empresa contraparte, entonces breve descripción de la empresa y el negocio en que opera, y eso ya lo hicieron anteriormente. Proporcionan las características detalladas del grupo objetivo, hacia dónde apunta, ¿cierto?, o hacia dónde va a impactar esta vivienda con esta mejora, ¿ya? ¿Quiénes son los beneficiarios directos de la utilización finalmente de este proyecto? ¿Ya? En este punto que dice referencia de trabajo realizado con anterioridad, es que si ustedes han participado, ¿cierto?, en algún proyecto de mejora, si no, al menos, ¿cierto?, inventen un proceso que no sea tan abultado, que indiquen, no, nosotros hemos participado en este tipo de proyectos, etc. ¿Ya? Después, descripción detallada del desafío. ¿Se acuerdan de la lluvia de ideas? Donde ustedes tomaron 3 y después seleccionaron uno. Eso es lo que están pidiendo acá. Entonces, que hay que detallen efectivamente cómo es, en qué consiste, qué es lo que van a hacer, etc. Y después viene ya la justificación del proyecto, la fundamentación. Hay que indicar cuáles fueron las necesidades que identificaron, ¿cierto?, para poder desarrollar el análisis de este desafío. Hay que explicar los criterios, ¿cierto?, para poder priorizar la idea y desarrollar, ¿cierto?, esta propuesta de mejora. Y ahí es donde ustedes toman la lluvia de ideas y su discretización de esa lluvia de ideas, ¿cierto?, en priorizaciones, pero ahí tienen que desarrollarla bien, pues entonces ahí tienen que argumentar. Se hizo una lluvia de ideas donde se determinaron diferentes tipos de ideas de mejora atendiendo a diferentes aspectos, y señalan los aspectos que lo hicieron, ¿cierto?, no en forma tan buena en los aspectos anteriores, pero aquí tienen que irlo mejorando. Y luego, ¿cierto?, establecer cuáles fueron los criterios que ustedes diseñaron para poder establecer esa priorización con respecto a esa lluvia de ideas. ¿Por qué, no sé, pues, generaron una tabla con puntaje? ¿Qué les permitió esa tabla de puntaje? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron en forma independiente cada uno? ¿O se juntaron en equipos de trabajo? Eso es lo que se le está pidiendo, ¿ya? Para poder evidenciarle a la persona que nos convocó cómo se están haciendo los trabajos. Después, ¿cierto?, se les pide que evidencien el enfoque técnico, cómo va a ser desarrollado. Y ahí, a partir del cómo, ¿cierto?, ustedes ven todos los detalles de la solución del desafío que están planteando. Sigo avanzando, ¿cierto? Y ahí se les plantea para desarrollar esto. Obviamente todo tiene que ver con
los enfoques técnicos que ustedes siempre tienen que desarrollar. Entonces, aquí hay varios puntos que deberían cumplirse, no los vamos a leer todos, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando y ustedes van viendo, ¿cierto?, los puntos que les dicen que ustedes tienen que ir cumpliendo para ir desarrollando cada uno de estos elementos. Más adelante se les plantea, ¿cierto?, las especificaciones propias del desarrollo, del diseño, las restricciones o limitaciones que puede tener su desafío, ¿cierto? Si tiene visión de sustentabilidad, hay que evidenciarla. ¿Qué riesgos, si es que los tiene? A veces no tiene riesgo, ¿cierto? O qué impacto, ¿cierto?, produce con respecto a la aplicación de este proyecto, o si hay que en algunos casos a lo mejor generar medidas de mitigación, ¿ya?, con respecto a ese impacto que puede producir, etc. Después, ¿cierto?, siguiendo con la gestión del proyecto, ¿cuándo? Y aquí se les plantea, ¿cierto?, en esta sección, cómo se gestionó el desarrollo del proyecto, y esto tiene que ver con la planificación de las partidas, con la planificación de la obra. Aquí tendrían que generar el diagrama de Gantt, ¿cierto?, asignar los tiempos de los recursos, etc. ¿Ya? Eso es lo que en este párrafo, ¿cierto?, les plantea. Después, otro punto más que tiene su proyecto o su informe, obviamente, es el presupuesto. Y ahí, cuando ustedes reconocen los recursos, van a tener que hacer la estimación de los costos, y nosotros, cuando generamos un presupuesto, tenemos costos directos y tenemos gastos generales. De la misma manera, aquí no se les pide nada que no lo hayan hecho en otra asignatura. Entonces van a tener que determinar los costos directos, y para determinar los costos directos hay un proceso que en algunos casos ya lo tienen, que es la publicación, los análisis de precio unitario, si no los tienen, sacarán los estándares del ONDAC, reconocerán los recursos. Cuando hablamos de recursos estamos diciendo que están reconociendo mano de obra, equipo, materiales, etc. Y cuando determinan los gastos generales, saben que los gastos generales se dividen en dos equipos, en dos grupos, y eso ya lo hicieron en el informe anterior, ¿ya? Y tienen gastos generales indirectos, gastos generales indirectos. Para poder concretizar el presupuesto hay que saber cuántas utilidades plantea, ¿cierto?, este trabajo con respecto a ustedes como ejecutores, etc. Aquí les plantean un muy mal ejemplo, pero es un ejemplo al fin y al cabo, que es un presupuesto empresarial. Entonces aquí les plantean que esto podría ser como un resumen del presupuesto que ustedes plantean, ¿ya? Entonces, ¿qué costos tiene? ¿Qué es lo que se planeó, ¿cierto? ¿Qué es lo que finalmente se generó, que es lo real? Y con respecto a la ejecución, ¿cuál es la diferencia? Si es que hay diferencia, ¿ya? Y así sucesivamente. Luego que ustedes hacen su proyecto, ¿cierto?, obviamente se manejan los resultados. Y ahí, con respecto a esos resultados, puntualmente ustedes pueden hacer un análisis de los resultados que obtuvieron, y también, ¿cierto?, evidenciar qué material entregable o que forma parte del desarrollo de este proyecto ustedes tienen o tienen que entregar. Y ahí es donde está el comentario con respecto a la carpeta de entrega, que solo les permite subir 120 megas, y es probable que yo genere otra carpeta más para que puedan seguir subiendo otros archivos. ¿Por qué? Porque puntualmente, con respecto a los entregables, ustedes van a tener planos, ¿cierto? Y en relación a los planos van a tener diferentes planos del proyecto que sacaron del mercado público. Pueden, en algunos casos, a lo mejor generar una propuesta gráfica, o puede que su proyecto tenga una propuesta gráfica que tiene que ver con los 3D que pueda tener, etc. Aquí no nos da el tiempo para hacerlo, pero en otra oportunidad lo hemos hecho. Cuando trabajamos con la media agua, se les pidió a los alumnos que hicieran el prototipo físico, o sea, la maqueta de la media agua, y que también, como manejaban 3D, hicieran el proyecto en 3D, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, por eso que se les pone acá, sí es que aplica, ¿ya? Y estamos muy cortos de tiempo, así que ustedes ahí verán si es que es necesario hacer un prototipo físico de lo que se está generando, el modelo a escala, pero sí hay que hacer, obviamente, los análisis técnicos, análisis económicos, descripción detallada de cada uno de los procedimientos. También esto sí se aplica, y que puede que no haya que hacer procedimientos de prueba, ¿ya? Tampoco puede que haya datos de experimentos propios, ¿cierto?, de poder analizar los resultados que ustedes tuvieron. Y hay que generar indicadores objetivos, ¿cierto?, con respecto al desarrollo. Entonces ahí también se les plantean algunos aspectos. Luego se les pide que se establezca un ítem con respecto al seguimiento de las revisiones. Luego otro que tenga anexos, ¿cierto? Y esos son todos los puntos que debería tener su informe final, ¿ya? Hay cosas que ustedes ya las tienen, hay cosas que las van a tener que mejorar, y obviamente hay otras cosas que tienen que desarrollar, ¿ya? Eso tiene la fecha de entrega que les comunico. Con respecto a la forma de entregar, lo mismo que se les ha planteado, ¿cierto?, en todas las entregas anteriores. En este caso, vuelvo a insistir, puede que generemos, ¿cierto?, una entrega en RAR, donde ustedes comprimen, pero va a comprimir hasta que lleguen 20 megas. Y si es necesario generar una segunda carpeta, lo voy a generar como que ustedes coloquen toda la información que lo pertinente. Lo que sí, y ya lo dije,
En la carpeta donde sale la rúbrica, sí o sí tiene que estar el informe final, que es lo que les estoy planteando con este documento. ¿Ya? Lo demás puede estar ahí o podrá estar en la otra carpeta que le voy a explicar. Eso es con respecto a este documento, ¿cierto?, explicativo de su informe final, o el informe número 3. Respecto a la presentación, que se plantea en la unidad número 4, luego de la entrega, ustedes deberían, ¿cierto?, comenzar, y digo comenzar entre comillas, porque esto pueden ir haciendo la par en la medida que van desarrollando su informe, van tomando puntos para desarrollar en la presentación. Y esta unidad número 4, lo único que a ustedes les dice, ¿cierto?, es que tienen que tener una presentación. De hecho, fíjense, son las últimas 2 clases, 6 horas, y son las 6 horas que nosotros tenemos para presentar. 3 horas una semana, 3 horas la otra semana. Entonces aquí la unidad número 4 tiene que ver solo con la comunicación del proyecto que ustedes fueron desarrollando. Nuevamente les plantea un documento donde les dice cómo se les va a evaluar, los criterios de evaluación, se les plantea con respecto a una presentación en qué consiste, por qué se hace, ¿cierto?, qué finalidad tiene, etc. Hay algunas referencias bibliográficas, y aquí con respecto a la evaluación, es obviamente la presentación del proyecto que ustedes desarrollaron y que está asociado a una mejora en cuestión. Y acá les plantea, ¿cierto?, que conformando el mismo equipo de trabajo que fue al inicio de esta unidad, perdón, de esta asignatura, ustedes plantearon a partir de la selección de un proyecto una mejora, ¿cierto?, con respecto a la materialidad de una vivienda. Lo ideal era que fuera construida industrializadamente, apuntando a, ¿cierto?, la empresa que nos convocó. Y a partir de eso, ¿cierto?, ustedes generan un informe que está en el informe en la unidad número 3, y con respecto a eso ustedes generan una presentación. Y la estructura de su presentación, siempre una estructura debería versar con respecto a estos puntos que están acá. Ahora, ¿cómo desarrollan esos puntos? También corremos cuenta de ustedes. Pero siempre va a tener que explicarse el contexto, ¿cierto?, del trabajo que se está haciendo. Hay que tener claro cuál es el problema, por lo tanto hay que enunciarlo de buena manera. Hay que establecer también la justificación del por qué se está desarrollando este problema. Hay que enunciar cuáles son los aspectos técnicos que se van a abordar. Obviamente, esto tiene un costo, por lo tanto tienen que expresar hacia dónde apunta, cuáles son los costos del presupuesto. Hay que generar los resultados de los análisis de ese proyecto, ¿cierto? Hay que también indicar cuáles son los documentos que se van a entregar para que se pueda implementar esto. Y un punto también tremendamente importante, es obvio, las conclusiones que ustedes desarrollan, ¿cierto?, a partir de todo el trabajo generado durante más o menos, ¿cierto?, 4 meses, que implica, ¿cierto?, el desarrollo de esta asignatura. Otro punto es que estructuren su presentación y por lo tanto, ¿cierto?, hay que organizar la presentación de manera lógica y que sea coherente. Hay que utilizar una estructura que sea lo más clara posible, y esa estructura apunta a que siempre tiene que haber una introducción, tiene que consolidarse la información, ¿cierto?, en un desarrollo y finalmente concluir. Hay que dividir, ¿cierto?, los contenidos en secciones o puntos clave en una presentación para que puedan facilitar la comprensión y la retención de la información de quienes nos van a escuchar a ustedes. Entonces, generalmente uno aplica una regla que se conoce como 10-20-30, que tiene que ver, ¿cierto?, con la forma de presentar. Y eso está expuesto en un documento que se lo mostré, ¿cierto?, que está en la plataforma, que sale en PDF y sale también un video de resumen de cómo uno tendría que presentar. Otro aspecto que en la presentación tienen que desarrollar, ¿cierto?, es hay que definir un mensaje clave, o sea, qué es lo que queremos presentarle a la empresa contraparte, hacia dónde apunta nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, no hay que sobrecargar con información, por eso que siempre yo les voy chequeando, ¿cierto?, en las presentaciones. Ahora en este semestre no hemos hecho tantas presentaciones, pero en otras asignaturas sí hemos tenido, ¿cierto?, y yo siempre les he indicado, oye, no tienen que leer, estar ayudando, porque hay pequeños párrafos, ¿cierto?, con imágenes, y eso no satura tanto la información, y ustedes si manejan la información van a poder ver y orientarse con el párrafo que pusieron, más la imagen, y van a poder, ¿cierto?, dialogar perfectamente. Eso ocurre cuando manejamos la información. Si no la manejamos es muy difícil, ¿cierto?, y ahí empezamos con lectura, 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 y eso no puede suceder en esta presentación que finalmente, ¿cierto?, cierra de este ciclo. Hay que definir, ¿cierto?, un apoyo virtual efectivo, y ahí el uso de
las diapositivas o las imágenes que ustedes van a generar, gráficos, ¿cierto? Cuando haya que hacer análisis, que es la forma más fácil de poder evidenciar en un análisis, etc. Ya hay que mantener un lenguaje claro y conciso, hacer un buen uso del lenguaje técnico, ¿ya? Hay que aplicar técnicas relacionadas con el buen manejo del tono de la voz. Entonces, aquí estos puntos, desde el 6 en adelante, tienen que ver con el manejo propio de ustedes cuando presentan. Entonces, cuando ustedes tienen que presentar, obviamente tienen que ensayar, tienen que ponerse de acuerdo. Yo aquí no voy a sesgar la presentación de ustedes en el sentido de que, generalmente, cuando yo hago presentaciones que tienen que ver con mi manejo de asignatura, esa asignatura no la manejo yo, ustedes saben que, porque lo hemos hecho en otras oportunidades, solo uno presenta por el equipo. Porque eso obliga a que los 3 o los 4 que forman parte del equipo manejen toda la información. Esto no lo planteo yo, esto lo plantea la institución. Y aquí no se plantea ese sesgo. Aquí se plantea que todos los involucrados en este proyecto tienen que presentar. Por lo tanto, ahí tienen que manejar los tiempos, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que presentar ustedes antes, ya en forma de equipo, tienen que ponerse de acuerdo en qué énfasis van a hacer, cómo lo van a desarrollar. Si ustedes llegan el día de la presentación, que va a ser el 2 o el 9, sin haberse puesto de acuerdo, sin haber presentado, no sé, el fin de semana antes, como ponerse de acuerdo aquí en la sala de clase, algún día previo, va a ser muy difícil que la presentación llegue a buen término, ¿ya? Entonces ahí hay que gestionar los tiempos de la presentación. Por ahí me preguntaban cuánto es el tiempo máximo, entre 15 a 20 minutos, solo va a ser lo máximo que van a tener, porque generalmente después hay que hacer una ronda de preguntas y ahí vamos, ¿cierto? La presentación global podría durar 30 a 35 minutos para cada equipo. Con respecto a ustedes, ¿cierto? Siempre se les plantea que tienen una actitud segura, que sean positivos en el desarrollo, ¿cierto? Que generen un buen lenguaje corporal, y eso tiene que ver con cómo se paran, cómo administran la información, cómo vienen presentados, ¿ya? Y por eso se les hacía énfasis en que las presentaciones son formales. Entonces, estos son todos los puntos. Si ustedes se fijan, no les entregan un documento base, pero sí les entregan una minuta, ¿cierto?, con respecto a qué cosas tiene que tener su presentación, ¿ya? Y eso es lo que está en este segundo documento. Vuelvo a insistir ahí, nuevamente dice, nos entrega una planilla tipo, ¿cierto? Pero obviamente hay que usar la base que tiene INACAP y generalmente ustedes ocupan PPT, ¿cierto? Existen otras plataformas para presentar, pero al menos, ¿cierto?, se manejan con PowerPoint para poder generar, ¿cierto?, este documento. Y este documento tiene una rúbrica de revisión, igual que cualquier otra entrega, y este documento se entrega en la carpeta que les mostré anteriormente en formato PPT, no en otro formato, ¿ya? Porque yo tengo que tenerla como presentación, no me sirve como PDF. Bueno, y para que orientarlo un poco más, les dice que en el ambiente tienen algunos documentos base, ¿cierto? Hay uno que decía cómo comunico mi proyecto de encuesta ganadora, hay una infografía con respecto a la presentación, hay un video resumen, está el instrumento de evaluación que ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Etc. Las indicaciones de entrega, las mismas que se aparecen siempre, pero aquí acabo de indicarles que en esa carpeta ustedes van a entregar el PPT, que es un puro archivo. En la otra sí van a entregar más cosas. Eso es. ¿Estamos? No nos queda mucho tiempo, hay que dedicarse a trabajar, ¿cierto? Me imagino que los equipos van a seguir con la misma cantidad de alumnos, no creo que haya modificaciones.